Vamos a Juan 14. Juan 14, por favor. Y versículo 13. Jesucristo dice aquí: y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca de oración bíblica, especialmente orando en el nombre del Señor Jesús. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y vamos a seguir con nuestros estudios acerca de la oración bíblica. Y vamos a ver el segundo hoy de 3 mensajes acerca de cómo debemos orar, porque todo eso tiene que ver con cómo debes prepararse en la oración, su preparación. Y esto es menester para la oración bíblica, porque tanto como orando en el Espíritu Santo te ayuda para orar como en el Espíritu correcto, Espíritu recto. Orando en el nombre del Señor Jesús te muestra la manera recta o correcta para orar en general. Y como ves ahí, cuando lo haces, el Padre es glorificado en el Hijo, cuando pidiereis cosas en su nombre. Y también Jesús promete claramente que si lo haces, Él lo hará. Lo que usted pide, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es 3 cosas acerca de orando en el nombre del Señor Jesús. Y número 1, cuando oras en esa manera, eso resulta en adecuadamente glorificando la persona del Señor Jesucristo. Como Él había dicho ahí, en versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16 y versículo 13, Jesús también dice: pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, eso es el Espíritu Santo, Él, es una persona, os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Jesús. Y nota que por eso, hermanos, por eso ves muchos bautistas independientes orando y terminan sus oraciones con: en el nombre del Señor Jesucristo oramos, amén. Muy simple, lo dice ahí. Y es para dar gloria a la persona de Jesucristo y seguir sus mandamientos como Él lo había dicho. ¿Sí, verdad? Y si oras en el Espíritu Santo, vas a ser guiado a orar en esa manera, como dice Jesús aquí. ¿Sí, verdad? Y Él nos muestra lo que dice aquí en la Santa Biblia y nos hace real nuestras vidas para que podamos cumplir el mandamiento de Dios según nuestro corazón. Entonces, viendo cómo todo eso conecta. Regresando a Juan 14 y versículo 14, vamos a mirar ese versículo otra vez, porque hay personas que leen ese versículo incorrectamente. Y es por eso que piensan que Dios básicamente es un genio. Y ellos lo leen de esa manera. 14. Si algo pidiereis, en mi nombre yo lo haré. Es decir, yo oro por lo que quiero en nombre de Jesús y Él lo va a hacer. Señor Jesucristo, por favor, yo quiero $1,000,000 ahí en oro, ahí en mi pieza, en nombre de Jesucristo oramos, amén. Una cosa así. O los que creen en la palabra de fe y dicen que si yo lo digo porque Dios tiene que obedecerme, eso pasará. Y eso es una lectura incorrecta, hermanos. Nota dónde está el coma. Si algo pidiereis en mi nombre, lo que está en su nombre, Él hará esas cosas. ¿Sí, verdad? Y sí, incluye terminando con su nombre cuando oras de una manera así.
Pero si no sabía, según Revelación 19, hablando de Jesús, dice que su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Sí ven? La palabra de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Aquella palabra que es la luz verdadera. Mi pregunta es, ¿estás orando según lo que dice la palabra de Dios? Porque está en su nombre. Es según como su persona, como Él actúa, reconociendo su autoridad en su vida. Por eso oras así. Entonces vas a dar cuenta que sí, Dios no va a responder oraciones acerca de Lamborghinis y plata así, porque Él no oró así. Él buscó la voluntad de su Padre. ¿Sí, ven? Muy diferente. Vamos a Actos 4. Actos 4. Nota lo que dice Pedro aquí. Vas a ver la conexión al momento en que usted cristiano recibió a Cristo. Lo que dice aquí, en Actos 4 y versículo 12, un versículo famoso, Pedro dice, el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salud, hablando de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nos sea necesario ser salvos. Y cuando fuiste a Dios en arrepentimiento diciendo a Él que Dios ten misericordia de mí, un pecador, me imagino que ese cristiano era bueno para decirte que tienes que creer el Evangelio. Entonces es bueno que arrepentís hacia Dios, pero tienes que poner su fe en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Entonces ellos te guiaron esa oración de fe y terminaron que Jesús, sálvame en el nombre de Jesús, amén, o algo así. Y por eso recibiste a Cristo. Porque hay muchos que buscan a Dios para perdón, buscando eso de Él, pero no terminan o no buscan a Jesús y por eso no reciben ese perdón. El libro que estoy leyendo para esa serie de hermano Lehman Strauss, él dijo que él conocía a alguien que después de un tiempo de ser cerca de cristianos y todo eso, por fin comenzó buscando a Dios, respondió a convicción, y él estaba diciendo que estaba debajo de la carga de pecado y todo eso. Y diciendo, Dios perdóname, y él no entendió por qué no recibió una respuesta. Pero se acordó a unos cristianos diciendo que tienes que buscar a Jesús, porque el nombre de Dios es Jesús. Entonces por fin él pidió a Dios, Dios perdóname, en el nombre de su Jesús que me salvó, que hizo todo eso para salvarme, pido esto, amén, y ya él sintió esa carga de pecado desaparecer de su alma. Él dio cuenta que ya era salvo, él sabía la diferencia. Y es porque tienes que dar gloria a la persona de Jesús. Por eso terminas sus oraciones hablando de Él. Por eso su oración es hecha para darle gloria. Entonces, según su nombre, no según sus pensamientos, lo que usted quiere. ¿Sí, verdad? Reconoces quién es Jesús, reconoces su autoridad y por eso lo sigues y lo manifiestas en su vida. Que oras en una manera para que vives para Él. También, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Y versículo 19 dice, muchos piensan que es el sello del Espíritu Santo, vamos a ver aquí. Segunda de Timoteo 2 y versículo 19, mas el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello, conoce el Señor los que son suyos, si eres salvo, Él te conoce, eso es parte del sello. La segunda parte, y apártase de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Y cuando comienzas tomando la decisión de vivir para Él cristiano, y no solamente ser alguien que es salvo, sino un discípulo de Cristo, vas a tratar de vivir para Él. Él va a darte ese poder para apartarse de iniquidad, y eso incluye orando de una manera incorrecta. ¿Sí, verdad? Y es por eso que vas a terminar sus oraciones en el nombre del Señor Jesús. Entonces la primera razón es dándole gloria adecuadamente por su persona, porque Jesús realmente es Dios manifestado en la carne.
Pero también, número 2, orando en el nombre del Señor Jesús resultan adecuadamente glorificando la obra de Cristo y no solamente su persona. Como dice en 2 Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando reconoces su obra vas a dar cuenta que Él es la luz del mundo y Él puede darte luz y vas a separarse de la maldad cuando buscas a Él. ¿Sí, verdad? Vas a reconocer porque esa luz tenía que morir para ti. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Es por Jesús que usted podía tener una relación personal con el Padre Celestial. Entonces, orando en su nombre, le da gloria acerca de eso. Romanos 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual, si ve, por Jesús, también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por Cristo tienes comunión con ese Padre Celestial que es la luz verdadera. Él hacía la conexión, eres justificado por Él. Y también tú puedes, por la gracia de Dios, hablar directamente con Dios el Padre. Esa es la esperanza que tienes, que ya Él va a responder a sus oraciones. Nota la importancia de la obra de Cristo. Sin esa obra no puedes tener relación personal con Dios. No podemos tener nada. Lo digo porque la oración bíblica muestra que reconoces que el Evangelio no solamente algo para que tienes su seguro del infierno y de ese fuego. No, el Evangelio es una decisión de cambiar su forma de ser, cambiar su vida desde adentro hasta afuera. Porque reconociste que era un pecador, y buscaste a Cristo para que Él, por el renacimiento, pudiera cambiarte a ser un santo o santa para Dios. Y por eso ya tienes un Padre Celestial. Efesios 2 y versículo 18 lo dice en esta manera. Efesios 2 y versículo 18. Que por Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces somos conectados porque el Espíritu mora en nuestros corazones. Pero es por Cristo que eso pasó y Él nos conecta al Padre. Es Jesucristo que está en la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí, no? Entonces por Él que tenemos ese oído del Padre Celestial. Es por Él que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, glorificando su obra es importante. Y cuando oras en nombre del Señor Jesús, usted básicamente estás reconociendo que tienes comunión con el Padre Celestial por Él. Por eso terminas así en la oración. ¿Sí, verdad? Pero hay una tercera cosa también. No es solamente por glorificando su persona y también su obra, también cuando oras en nombre del Señor Jesús, estás adecuadamente estructurando sus oraciones según la manera que Él te mostró. Entonces ya reconoces su persona, ya reconoces su obra, y por eso oras en su nombre, reconociendo su autoridad y poder, y ya vamos a ver como el ejemplo que nos dio. Y si crees todo eso, vas a seguirlo. ¿Sí, verdad? Hay muchos que piensan, ¿por qué bautizas ahora así? Solamente siguiendo el ejemplo que está aquí. Vamos a Lucas 11. Lucas 11. Problema que es el micrófono aquí. Lucas 11. Y vamos a ver versículo 1. Y leímos eso en la introducción de esta serie. Dice ahí: y aconteció que estando Él, eso es Jesús, orando en cierto lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vea que él no dice, enséñanos cómo orar. Él reconoce que la manera y cuando Jesús lo hizo, todo eso era muy diferente a la oración que él reconoce. Por eso dice, enséñanos a orar. Entonces Jesús dice aquí, dándonos un modelo, dice en versículo 2. Y les dijo, cuando orareis, decid. Entonces vamos a seguir este ejemplo. Y voy a mostrarte 6 cosas que están adentro de esta oración de diseñado, si quiere decirlo así. Y comienza con, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienzas con su relación con Dios. ¿Por qué comienzas con Padre Celestial? Porque es su Padre, es por eso. Y Jesús hizo lo mismo. Él oró y buscó a su Padre. Si tienes una comunicación con alguien, obviamente vas a hablar con ellos. Cuando hablo con mi esposa, yo la llamo. No solamente hablo ahí. Debo decirla, amor, o a veces uso Juliana, pero no tanto. Pero la llamo. Hay una conexión ahí, una relación ahí. ¿Sí, verdad? Él es su Padre Celestial. Y reconoces dónde está Él. Está en las alturas, ahí en los cielos. Entonces la estructura en su oración, especialmente oraciones públicas o oraciones muy como planeados, como de horario, si quieres decirlo así, debes comenzar en esa manera. Y es por eso que muchos bautistas independientes hacen eso. Padre Celestial o Padre Dios o lo que sea. ¿Okay? Siguiendo, Jesús dice, sea tu nombre santificado. Y después, hablando de su relación con Él, también Él da reverencia a su Dios, reconociendo que Él es el santo Dios, el único Dios que es sabio, el único Dios que es bueno, el único que había hecho todo para salvarnos cuando no tenía que hacerlo. Lo había hecho por su amor. Y usted, cristiano, debe reconocer la santidad de Dios. Porque sí, Él es su Padre, pero también Él es su Dios y Él es su Rey. ¿Lo reconoces cuando oras? ¿Das cuenta de eso? ¿O hablas con Dios como es una charla normal? Sí, ¿verdad? ¿Cada vez tengo que hacer eso? Pues, depende. Pero Dios es Dios y usted no es. Hay muchos cristianos que creen que Dios está bien con ellos, están en el club bebiendo cerveza y todo eso, bailando con la muchachita por ahí y todo eso. No. Eso no es algo de reverencia. Sí. Y ellos oran a Dios ahí. Dios, ayúdame para encontrar a esa chiquita por ahí. No. Reverencia. Okay. Jesús sigue, versículo 2. Venga tu reino, Él dice ahí, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí Jesús muestra resignación ante de Dios. Porque después de hablando de su relación personal con Él y dando de reverencia, Él quiere respetar la reverencia que tiene con su Padre Celestial y resignar su voluntad para la voluntad de Dios. Y debe ser lo mismo contigo. Eso es un momento, cristiano, que si tienes pecado que no había confesado, puede ser que ya debes resignarte en frente de Dios en confesión y confesar los pecados. ¿Sí ve? Y rechazarlos. Y tener ese deseo. Si crees que no tienes el deseo, pero sabes que es malo, ora que Dios te ayude a tener el deseo en su corazón. Porque reconoces que lo que Él dice es correcto y usted no lo hace. Y no tienes deseo, pero debes tenerlo. Entonces ora por eso y Él va a darte convicción acerca de eso, créeme. Si realmente eso es su situación. Pero es muy interesante que hay muchos hermanos que dicen que, yo sé que eso es malo, pero Dios nunca me dio el deseo de cambiarlo. Y yo digo, ¿con qué? Ora por eso, vamos a orar. Es que, ¿por qué no? Si ve, oración bíblica incluye resignándose ante de Dios. Para que Él domina su vida, para que Él tiene control. Por su voluntad de sujetarse a Él. ¿Sí, ve?
Entonces Jesús, hablando de eso en esta oración, tienes que entender, cristiano, que sí, este mundo es del diablo, es de Satanás, él es el Dios de este siglo, eso es verdad. Pero el universo sigue siendo de Dios, los cielos y la tierra. Y eso es especialmente lo correcto contigo, cristiano. Más que todo. ¿Sí ven? Esta tierra que es su cuerpo, tú eres el templo del Espíritu Santo, si no sabía. Entonces Él debe tener control con esta tierra que está aquí. Debes dejar que la voluntad de Dios el Padre domine a ti. Y eso requiere, hablando acerca de su pecado, buscando su perdón y también buscando su voluntad. Y después de todo eso, de preparación, Jesús mostrándonos la estructura de sus oraciones, ¿sí ve? Porque oras en su nombre, entonces oras en la manera que Él nos dijo orar, no como usted quiere, eso sería en su nombre, ¿sí ve? Versículo 3. Algo conectado. El pan nuestro de cada día, dásnosles hoy. Aquí Jesús muestra una petición para provisión. Físicamente pan para comer. Y Dios prometió pan y ropa a todos nosotros. Puedes leer eso en 1 Timoteo. Pero más que todo Él prometió ese pan sin levadura, esto. Danos nuestro pan cada día, como dice Jesús. Por favor. Si no tengo deseo, Señor, dame el deseo de leer la Biblia cada día y buscar ese pan para dar alimento a mi alma, tanto como busco para mi cuerpo. Que no estoy citando mi desayuno, ni almuerzo, ni cena, pero estoy ahí saltando mi alimento espiritual. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Lo que sea, hace esa petición para provisión en su vida. Si es física o espiritual. También psicológicamente o almáticamente, como quiere decirlo. Si buscas a Dios en provisión después de reconociendo su relación personal con Él y dándole reverencia y resignando a su voluntad, Él va a responder. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y eso es una petición para perdón. Y si hablamos de reverencia a Dios, de orando para sus pecados, y si ya no lo había hecho, pues hazlo. Pero también a veces debes pedir perdón a Dios por sabiendo que Él quería que usted hace algo y no lo hace, por esos pecados de omisión. No solamente los pecados de comisión, las cosas obvias, sino las cosas que muchos no reconocen aparte de Dios y usted. Que si ya no es con Dios, Él va a mostrarte, debes hablar con esa persona acerca de Cristo, o debes tratar de sacar ese pecado de su vida, o lo que sea. ¿Sí, va? Entonces busca a Dios para perdón. También es un momento para ti, si no había perdonado a alguien por algo que ellos habían hecho a ti, pues ora por eso. Porque aguantando amargura contra alguien no va a ayudarte. ¿Sí, ve? La ira no es según el reino de Dios, dice la Biblia. Como la ira no obra la justicia de Dios, como dice Santiago. Entonces busca a Dios acerca de todo eso. Versículo 4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Y eso es una petición para protección. ¿Sí, verdad? En ese caso, lo que estás viendo ahí es que pides que Dios te ayude para evitar pecado, para evitar problemas. Y si metas en un pecado, en un problema, que te da una manera de escaparlo. ¿Sí, ve? Porque Él lo prometió a todos los hombres, especialmente a sus hijos, en 1 Corintios 10.
que no solamente Él quiere liberarte del pecado, pero si entras uno, Él va a darte una manera de ser liberado después, como dice ahí. Líbranos del mal si estamos ahí. A veces estamos en una situación que es malo sin nuestra culpa, solamente es una cosa de circunstancias. Entonces busca a Dios acerca de eso. Él va a protegerte. Y hay muchos cristianos que olvidan buscar a Dios en esos momentos. O si todo está bien, no buscan a Dios para protección pensando que todo va a quedarse en esa manera. Y eso no es prometido. Dar gracias a su Dios. Pide su protección si estás en un momento bueno o malo para que Él te ayude. ¿Sí, va? Él no quiere meterte en tentación, pero si caes, Él quiere librarte de eso. Otra cosa interesante, hermanos. Hay muchos que preguntan, ¿por qué no oramos a Jesucristo? ¿O por qué no oramos al Espíritu Santo? ¿Por qué comienza su oración al Padre Celestial? Y la respuesta básica es porque Jesús nos dijo, ¿no? Pero para que sepan, yo entiendo por qué preguntan. Ellos piensan que no estamos dando gloria a toda la divinidad, o no buscando a cada uno de los miembros. ¿Sí, va? Y es incorrecto, pues Dios es bueno, Él es misericordioso, Él va a escucharte, pero Él tiene una manera específica que Él quiere que sigues. Él quiere que ores en el nombre del Señor Jesús, según la estructura que Él te mostró. Y si no diste cuenta, si estás haciendo eso, vas a número uno, orar en el Espíritu Santo. Vas a tener el Espíritu recto y correcto. Y por eso vas a orar en el nombre del Señor Jesús, para orar en la manera recta o correcta. Entonces el Espíritu Santo quiere dar gloria a Jesús. Y Jesús, cuando sigue su manera, usted va a dar gloria al Padre, y por eso comienza su oración al Padre Celestial. Es decir, cuando oras así, toda la divinidad es glorificada. No hay razón de buscar al Espíritu Santo o también Jesús, no tienes que hacer eso. Si oras en la manera que Jesús te mostró, eso es automático cada vez. Gloria a Dios. Entonces la tercera cosa es adecuadamente haciendo sus oraciones según la estructura que Jesús te mostró. Entonces, para concluir, vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Algo muy básico y simple hoy, hermanos, pero lo simple no es tan fácil a veces. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 17, el apóstol Pablo dice: y todo lo que hiciereis, y eso incluye la oración bíblica, pero todo lo que haces cristiano, en palabra o en obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Y la razón por eso, hermanos, para que vuestro gozo sea cumplido en su camino cristiano. Entonces, cristiano, espero que usted piensa en esto y lo aplica a su oración bíblica y a todo. Estás buscando lo que Jesús lo hará en este asunto, o en esta situación, o lo que sea. Y especialmente en la oración. Mira cómo Él ora. Mira que Él busca la voluntad de su Padre. Mira que Él muestra claramente que la obra que Él hace es para Él. Mira que Él oró según su estructura. Pueden mirar la oración en Juan 17 y ver eso. Comenzó hablando al Padre y dándole reverencia. Y sí, ella resignó a Dios, pero Él habla de eso. Y Él ora para nosotros. Él pide provisión para nosotros. Él pide que el Padre nos ayude por medio de la palabra. Cuando tenemos momentos necesitamos perdón y protección, todo. Porque Jesús quería que su gozo sería cumplido, sería lleno, sería con todo en su camino. Entonces, cristiano, solamente espero que oras en el nombre del Señor Jesús. Y espero que ya entiendas por qué.
No es solamente una cosa bonita para decir y nada así, es algo serio. Estás tratando de seguir a Cristo cuando oras así, ¿no? O solamente lo haces por costumbre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por mostrando a nosotros la importancia de orar en nombre de su Hijo Jesucristo y ayuda a nosotros a reconocer qué significa eso, que es algo importante, que es básicamente una manera para que nosotros podamos adorar y dar gloria a ti, Padre Celestial, a su Hijo y también al Espíritu Santo que nos guía a hacer eso. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.